Hola, soy Franco Santiago Cabral Aguirre, estudiante de la carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Nacional del Nordeste, y en esta ocasión me encuentro presentando el trabajo práctico número 3 de la cátedra de Semiopatología y Kinésica Quirúrgica, examen clínico de cadera y pelvis. Como vimos anteriormente, la inspección comienza en el mismo momento en el que vemos al paciente ingresar al consultorio. Observamos cada gesto y la actitud del mismo para luego iniciar con la inspección de la vista anterior, posterior y de los perfiles. Iniciamos con la palpación en una vista posterior, ubicando reparos óseos como la cresta ilíaca y la espina posterior-superior. Luego, a mano llena, palpamos la superficie en busca de posibles alteraciones subcutáneas y con un poco de presión, en búsqueda de detectar posible dolor provocado. Siguiendo en la vista posterior, situado sobre las espinas posterior-superiores, solicitamos al paciente que levante una pierna para controlar la permanencia de la simetría entre ambos reparos o no, por la caída de la hemipelvis contralateral. En una vista anterior, ubicamos las espinas ilíacas anterosuperiores y recorremos las crestas con las manos, buscando puntos dolorosos. También palpamos los trocánteres mayores, presionando buscando un dolor provocado. A su vez, en esta vista, también podemos identificar lo que es la simetría del ombligo. Con el paciente en decúbito supino sobre la camilla, nuevamente ubicamos las crestas ilíacas, nos dirigimos hacia el pubis palpando su borde, para luego realizar la maniobra de compresión. También realizamos la compresión a la altura de ambas hemipelvis en búsqueda de dolor provocado. Posicionando el miembro del paciente a examinar sobre la rodilla contralateral, encontramos la forma más eficaz de explorar el triángulo de Scarpa, cuyo piso está formado por las porciones del aductor largo, pectíneo y psoas ilíaco. Nos permite proyectar al ligamento inguinal y por debajo de este al recorrido de la arteria femoral. Palpamos al aductor largo en su saliente que se extiende desde la proximidad de la sínfisis pubiana y luego su recorrido. En decúbito prono, ubicamos las espinas ilíacas posterior superiores, recorremos las crestas, en búsqueda de dolor. Se puede palpar el hueso sacro y se buscan las proyecciones de las articulaciones sacroilíacas. En decúbito lateral y con la pierna flexionada, ubicamos el trocánter mayor para luego proyectar una línea oblicua hacia la parte media aproximadamente de la cara glútea, un poco por debajo del pie glúteo para palpar la tuberosidad isquiática. Pasamos al examen de movilidad, donde primero le solicitamos al paciente una flexión activa de cadera en ambos miembros inferiores. Luego realizo una flexión pasiva de cadera en ambos miembros inferiores. Y seguimos con rotaciones internas y externas, tanto con la cadera y rodillas flexionadas en ambos miembros, como con la rodilla y la cadera extendidas. En decúbito prono realizo extensión con la rodilla flexionada en cada miembro inferior. Luego lo mismo con las rotaciones interna y externa. Con el paciente sentado se realiza una rotación interna y externa haciendo previamente un movimiento de bamboleo.
Pasamos ahora a la medición de los miembros inferiores. Iniciamos con la medición de la longitud aparente, que va desde el ombligo hasta el pico del malleolo interno. Luego medimos la longitud real desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pico del malleolo interno y comparamos entre ambos miembros. También podemos realizar mediciones segmentarias comparando la medición desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la base de la rótula y luego desde la base de la rótula hasta el pico del malleolo interno. Y partiendo con el punto de referencia a 15 centímetros por encima de la base de la rótula, podemos realizar las mediciones circunferenciales en el muslo, comparando siempre el resultado obtenido entre ambos miembros. Otra maniobra que nos permite evaluar la desigualdad de la longitud de los miembros inferiores es la maniobra de Galeazzi-Ellis. En esta ubicamos al paciente en una flexión de cadera y rodillas con los pies juntos y alineados. Observamos entonces de perfil y de frente por posibles desigualdades referentes al fémur y de la tibia respectivamente. Pasamos a las maniobras especiales, iniciando por la maniobra de Thomas, para la cual realizamos una flexión de cadera contra la lateral a la que estamos evaluando. Con la mano libre controlamos la rectificación de la columna lumbar y observamos si la cadera se encuentra en extensión o en posición indiferente. La maniobra de Trendelenburg nos sirve para evaluar la eficiencia del glúteo medio en el equilibrio transversal de la pelvis. Nos puede demostrar si existe una debilidad unilateral del glúteo medio. La maniobra de Gaenslen es útil para evaluar la articulación sacroilíaca. Flexionamos la pierna de la de evaluar y luego realizamos una hiperextensión de la cadera contralateral por fuera de la camilla. Otra prueba que evalúa la articulación sacroilíaca es la maniobra de Patrick Fabre. Uno de los miembros del paciente combina el movimiento de flexión, abducción y rotación externa, apoyando el borde lateral del pie por encima de la rótula del otro miembro extendido. Apoyamos una mano en la rodilla flexionada y con la otra ejercemos una presión de la pelvis hacia la camilla. Y preguntamos si hay dolor. La maniobra de Weber-Barstow busca dimetría de los miembros. Con el paciente en decúbito supino, caderas y rodillas flexionadas y pies apoyados sobre la camilla, sujetamos los pies a nivel del borde inferior de los malleolos internos. Pedimos al paciente que levante la pelvis y luego que descienda despacio, y entonces extendemos las rodillas para comparar la posición de los malleolos. Seguimos con la prueba del piriforme, donde con el paciente en decúbito prono, con rodillas flexionadas, dejamos caer los miembros en rotación interna. Será positivo de contractura del piriforme del lado menos descendido si se ve una asimetría. La maniobra de la Segue se realiza elevando el miembro inferior en extensión completa. Si hubiere compresión o irritación del nervio ciático o de sus raíces, se producirá un intenso dolor que se propagará por el miembro inferior siguiendo el territorio del mismo. Ramos Vertis lo considera positivo si aparece antes de los 60 grados del movimiento. La contraprueba se realiza haciendo descender un tanto el miembro, con lo cual debería disminuir o desaparecer el dolor provocado. A continuación se dorsiflexiona pasivamente el pie y si el dolor reaparece se considera de origen en el nervio ciático o sus raíces. Pasamos después a la maniobra de Wasserman, en la cual, con el paciente en decúbito prono, efectuaremos una extensión pasiva de cadera, con lo cual pondremos en tensión al nervio femoral y sus raíces. Si se despierta dolor en la cara anterior del muslo, es positivo y nos puede indicar una irritación o compresión del nervio crural o sus raíces. Y para finalizar nos quedan dos tests para evaluar la patología intraarticular de la cadera, el cual primero sería el thrust de cadera y el Scurr test, los cuales serán positivos si se producen sintomatología del paciente.